¿Acaso la oscuridad puede esconderse bajo el manto más sagrado y la traición florecer donde menos esperamos? ¿En la propia familia? El aire enrarecido de las montañas de Oaxaca aún lleva el eco de susurros, de promesas rotas y de una inocencia robada. Siento el frío de aquella mañana como si fuera hoy, la brisa cargando el olor húmedo de la tierra y de las flores de cempasúchil que adornaban el pequeño pueblo, un lugar donde la fe era tan vasta como el cielo azul que nos cubría, y donde el silencio guardaba secretos más profundos que los valles. Mis manos, hoy arrugadas y temblorosas, aún sienten el nudo apretado que mi madre hizo en las muñecas de aquella niña de 8 años, una niña que era yo. Recuerdo el olor dulzón a incienso que venía de la iglesia, mezclado con el olor metálico del miedo que subía por mi garganta, ahogando cada pedido de auxilio que intentaba gritar. ¿Será que algún día el alma de una niña logra liberarse de una marca tan profunda, capaz de desgarrar la vida de una familia entera y transformar el amor en un abismo de dolor y vergüenza? Esa pregunta me acompaña por más de 70 años, un eco incesante en mi mente. Aquel día, bajo la sombra imponente del campanario, el tiempo se detuvo para mí. Mi hermana, Esperanza, era demasiado pequeña para entender el horror que se desarrollaba. Pero sus ojos, tan jóvenes y llenos de vida, capturaron algo que la transformaría para siempre, encendiendo una llama de furia que la guiaría a través de la vida en busca de una justicia que parecía inalcanzable. La imagen del padre Miguel, con su sonrisa amable y ojos vacíos, aún me persigue en noches de insomnio, un fantasma que se niega a ser enterrado. La vida en Oaxaca era sencilla, pero llena de una belleza rústica. Nuestras casitas de adobe se aferraban a la ladera de la montaña, y los campos de agave se extendían como un mar verde bajo el sol fuerte. La gente vivía de la tierra, de la fe y de pequeños milagros diarios que les ayudaban a soportar la obra. Esperanza y yo corríamos descalzas por los caminos polvorientos, nuestras risas mezclándose con el canto de los pájaros. Ella era la luz, la fuerza, la más joven, pero la más protectora. Yo, la mayor, cargaba una timidez que me hacía observar el mundo en lugar de participar plenamente en él. Aquella armonía ingenua, sin embargo, estaba a punto de ser destrozada por una oscuridad que se escondía en las grietas de la religiosidad y la necesidad. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber tu nombre y desde dónde estás siguiendo esta historia. Cuéntame aquí en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga. Yo, Elena, soy solo una voz más entre tantas, pero mi historia es la prueba de que la resiliencia habita hasta en los corazones más rotos. Aquel pueblo, con sus fiestas vibrantes y sus silencios opresores, era nuestro universo. Crecí escuchando las rezas de mi abuela, sintiendo el olor de la tortilla recién hecha, y creyendo que el bien siempre prevalecería. Poco sabía que el mal podía disfrazarse bajo los mantos más sagrados, y que la confianza, una vez rota, era más difícil de reconstruir que las ruinas de los templos antiguos. Mi madre, una mujer de fe inquebrantable y ojos cansados, intentaba protegernos de la dura realidad de la pobreza. Ella trabajaba incansablemente, tejiendo tapetes coloridos para vender en el mercado, pero el hambre era una sombra constante en nuestra pequeña casa. La promesa de dinero, de un futuro mejor, de una ayuda divina que pudiera librarnos de la miseria, sonaba como un canto de sirena a sus oídos. El padre Miguel, con su voz grave y su aura de santidad, representaba la esperanza en un mundo sin muchas opciones. Él era el pilar de la comunidad, el consejero, el guía espiritual. Su palabra era ley y su presencia una bendición. Nadie osaba cuestionarlo. Él era el emisario de Dios, y sus palabras eran susurros divinos. Allah's ojos del pueblo, él era la bondad personificada, el puerto seguro en tiempos de incertidumbre. La iglesia, con sus paredes de piedra antigua y sus santos pintados, era el centro de nuestras vidas, el lugar donde buscábamos consuelo y respuesta. Íbamos a misa todos los domingos, Esperanza y yo de la mano, escuchando los sermones del Padre, que hablaba de perdón, de amor y de sacrificio. Me sentía segura dentro de aquellas paredes, sin imaginar que el verdadero peligro no estaba afuera, sino escondido justo ahí,
a la vista de todos. La inocencia de mi infancia era una burbuja a punto de estallar, y la mano que la pincharía sería la de alguien que debería protegerme. Aquel día, el sol nacía perezoso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero para mí, todo se volvió gris. El olor a pan dulce que venía de la panadería se mezcló con el olor a miedo que emanaba de mi pequeño cuerpo. Mi madre me llevó a la sacristía con una mirada de desesperación que yo solo entendería mucho. Tiempo después, es por tu bien, hija, susurraba ella, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas y el corazón latía como un tambor desacompasado. Yo era solo una niña, pero la memoria de aquel día se grabó en mi alma con la fuerza de un hierro al rojo vivo, moldeando cada paso de mi vida adulta. La voz del padre, antes tan melódica, se tornó un susurro distorsionado, y sus manos, que bendecían a los fieles, se transformaron en garras que me sujetaban. Cada segundo parecía una eternidad, y el silencio de la sacristía, solo roto por mis sollozos contenidos, era más aterrador que cualquier grito. El dolor físico se mezclaba con el dolor de la traición, de un amor roto y de una fe desmantelada. Aquel cuarto oscuro con olor a humedad y santidad se convirtió en el escenario de una pesadilla que yo reviviría en mis sueños por décadas. Cerré los ojos, deseando ser invisible, deseando desaparecer, pero no desaparecí, sobreviví. Y el eco de aquel día, de aquel horror, nunca se cayó dentro. Demián se transformó en una voz, un lamento silencioso que me acompañó en cada paso, en cada decisión. El mundo que conocía, de juegos en el campo y risas con esperanza, se hizo pedazos, y me vi en un universo de sombras, cargando un secreto demasiado pesado para mis hombros infantiles. Aquel día no fue solo el fin de mi inocencia, fue el inicio de un viaje largo y doloroso en busca de una paz que solo la justicia podría traer. Una justicia que vendría de donde menos esperaban, de la furia implacable de mi pequeña hermana, Esperanza. Mi nombre es Elena, y hoy, a los 78 años, soy un enredo de memorias. Cada arruga en mi rostro contando una parte de una historia que la mayoría de la gente preferiría no escuchar. Mis cabellos, antes negros como la noche de Oaxaca, ahora son un velo plateado que enmarca ojos que vieron demasiado, ojos que aún llevan la tristeza de una infancia robada, pero también la llama inextinguible de la resiliencia. Mis manos, con sus venas salientes y dedos, gastados por el tiempo y el trabajo, tiemblan un poco, pero aún pueden sostener una aguja para bordar o un vaso de agua fresca para calmar la sed que la edad trae. Por dentro soy un río subterráneo, calmo en la superficie, pero con corrientes profundas y turbulentas de dolor, rabia y finalmente de una paz conquistada con creces. No soy una mujer de muchas palabras. El dolor me enseñó el silencio. El secreto me forzó a mantener la boca cerrada por décadas. Soy más de observar, de sentir el viento en el rostro y escuchar el canto de los pájaros. Antes del día en que mi vida se puso de cabeza, era una niña soñadora, a la que le gustaba jugar con muñecas de trapo y recoger flores silvestres en los campos. Mi motivation, desde entonces, siempre ha sido la búsqueda de un pedazo de tranquilidad, de un momento de respiro que me permitiera olvidar lo que pasó. O, si no olvidar, al menos convivir con ello, sin que me sofocara cada nuevo amanecer. Mi vulnerabilidad estaba en mi inocencia, en mi confianza en el mundo adulto, y principalmente en mi madre. Creí que ella me protegería, que su amor sería un escudo contra cualquier mal, pero esa creencia se rompió en 1000 pedazos, dejándome expuesta y asustada. Lo que más deseaba era ser libre, libre de las pesadillas, libre de la sensación de suciedad, libre de la mirada de lástima que imaginaba en los ojos de mi madre. Quería volver a ser la Elena que corría por los campos con esperanza, despreocupada y feliz. Un deseo simple, pero que se convirtió en el mayor desafío de mi existencia. Una montaña infranqueable de culpa y vergüenza. ¡Esperanza! ¡Esperanza! Ella era el sol, la alegría, la fuerza que yo no tenía. 4 años más joven que yo, con el cabello más oscuro y los ojos más brillantes. Ella era la protectora, la impetuosa,
la que siempre me defendía en los juegos con los otros niños del pueblo. Mientras yo retrocedía, ella avanzaba. Yo, la más reservada, observadora, vivía un poco a su sombra, admirando su coraje, su capacidad de enfrentar el mundo de frente. Nuestras risas llenaban los valles cuando corríamos por los campos de agave, compartiendo sueños y secretos que solo las hermanas podrían entender. Éramos inseparables, un lazo tan fuerte que el tiempo y el dolor jamás pudieron romper. Esperanza fue la única que percibió el cambio en mí, el silencio que se instaló donde antes había risas. La mirada vacía que sustituyó la curiosidad. Era pequeña, pero su intuición era afilada como el cuchillo que mi abuela usaba para cortar los racimos de plátanos. No sabía lo que había pasado, pero sentía que algo andaba mal, que un pedazo de mí se había perdido aquel día. Su instinto de protección, que ya era grande, creció aún más y comenzó a observarme, a seguirme, a intentar desentrañar el misterio que me envolvía. Sus ojos perspicaces captaban cada matiz, cada temblor en mis manos, cada pesadilla que me hacía despertar gritando en medio de la noche, un terror silencioso que no podía verbalizar con nadie. En aquel trauma me transformó en una persona que vivía con el peso del pasado, una sombra de mí misma. La alegría se convirtió en un lujo que ya no podía permitirme. Y la fe, antes un consuelo, se volvió un recuerdo doloroso de traición. Cada día era una batalla para respirar, para fingir que todo estaba bien, para no desmoronarme bajo la carga del secreto. Me aislé, alejándome de los juegos, de los amigos, incluso de mi madre, cuya mirada culpable no podía soportar. Vivía en un limbo, atrapada entre lo que era y lo que me convertí, buscando una paz que parecía inalcanzable, un refugio que nunca encontraba. Mi objetivo silencioso, que ni siquiera osaba verbalizar, era encontrar alguna forma de justicia. No una justicia de los hombres, sino algo que pudiera calmar la tormenta dentro de mí. Era para mí, sí, para la niña de 8 años que aún lloraba en algún rincón oscuro de mi alma, pero era principalmente para la memoria de Esperanza, para la fuerza que ella me dio, para la furia que la consumió en nombre de nuestra verdad. Ella merecía esa justicia, más que nadie, porque fue ella quien cargó el peso más pesado de nuestro dolor, transformándolo en un faro de esperanza y retribución. Sabía que, para liberarme, necesitaba un cierre, una verdad expuesta, una cicatriz que pudiera, finalmente, empezar a sanar. La cicatriz por mucho tiempo fue invisible para el mundo, pero para mí era una marca a sangre y fuego que me definía y me consumía. Intentaba esconderme, mezclarme, ser olvidada. Pero ¿cómo olvidar algo que te arrancó el alma? Cada sonrisa forzada, cada palabra no dicha, cada pesadilla que me acechaba era un recordatorio constante de lo que había perdido. La infancia alegre se transformó en un recuerdo distante, casi irreal. La niña que yo era murió aquel día en la sacristía, y en su lugar surgió una Elena asustada, llena de rabia y desconfianza. Mi corazón se cerró al mundo, y lo único que me mantenía en pie era la presencia de Esperanza, que, incluso sin saberlo, era mi ancla en un mar de oscuridad. Ella era mi fortaleza. Mis ojos cansados encontraban consuelo en los suyos, que, por algún motivo, parecían entender la profundidad de mi dolor. Esperanza no me preguntaba, no me presionaba, solo me abrazaba fuerte, como si supiera que necesitaba aquel calor, aquella seguridad. Nuestra conexión era más fuerte que el silencio, más profunda que cualquier palabra. Se convirtió en mi sombra, siempre cerca, siempre vigilante, como si presintiera el peligro que aún nos rodeaba, la amenaza silenciosa que se cernía sobre nuestro pueblo y sobre nuestras vidas. Esperanza comenzó a notar las cosas, la mirada distante de nuestra madre, el nerviosismo cuando se mencionaba el nombre del padre, el modo en que mi madre se encogía cuando él pasaba cerca. Era pequeña, pero su mente trabajaba como un tejedor, uniendo los hilos sueltos de nuestra realidad. Sus ojos, tan atentos, percibieron las marcas en mis muñecas, las marcas de cuerda, que intentaba esconder con las mangas largas de mi blusa. Vio el dolor en mis ojos, incluso cuando intentaba sonreír, y esa visión encendió en ella una chispa de algo que se convertiría en un incendio. Poco a poco,
La inocencia de Esperanza también comenzó a desmoronarse, no por el dolor directo, sino por la percepción de mi dolor. Dejó de ser solo la hermana menor y se convirtió en la guardiana de mi secreto, incluso sin saber cuál era el secreto. Su naturaleza impetuosa, antes usada en los juegos, comenzó a volverse hacia adentro, hacia una observación cuidadosa y una determinación silenciosa. Ya no era la niña que corría alegremente por los campos. Era una pequeña guerrera, con una misión aún no declarada, pero ya profundamente enraizada en su alma. Yo, Elena, soy el eco de todo eso. Soy el recuerdo vivo de un pasado que se niega a ser olvidado, y la prueba de que el dolor puede ser un catalizador para la fuerza y la justicia. Mi historia no es solo sobre lo que me pasó, sino sobre lo que surgió de las cenizas, sobre el amor inquebrantable de una hermana y sobre la furia que puede desmantelar las mayores hipocresías. Vivo cada día con la gratitud de haber tenido Esperanza a mi lado y con la certeza de que incluso después de tantos años, la búsqueda de la verdad aún vale la pena. Y por eso estoy aquí, para contarles lo que pasó, para que la verdad, por fin, sea liberada y sirva como alerta. Aquel día en que yo tenía solo 8 años, resuena en mi alma como él. Sonido de una campana rajada, anunciando una tragedia que vendría a destrozar mi vida y la de mi familia. La pobreza en Oaxaca era un cuchillo afilado, cortando la esperanza y empujando a la gente a la desesperación. Mi madre, con el alma ya cansada de tanto luchar para alimentarnos, veía en la fe un ancla, una tabla de salvación. Y fue esa fe, mezclada con la miseria, lo que se convirtió en la trampa perfecta, el gatillo para la oscuridad que nos engulliría. Las promesas del padre Miguel de ayuda divina y dinero, susurradas en momentos de vulnerabilidad, sonaban como la voz del propio Dios para una mujer desesperada. Una mujer que haría cualquier cosa para ver a sus hijos con un plato de comida en la mesa. El problema central, la herida que nunca se cerró, comenzó allí en mi propia madre. Engañada y atormentada por la necesidad, me amarró. La imagen de ella, con los ojos mareados y las manos temblorosas mientras apretaba la cuerda en mis finas muñecas, todavía me persigue en ella. Creía en su inocencia distorsionada por la fe ciega y la promesa de salvación, que estaba haciendo lo correcto, que me estaba ofreciendo como un sacrificio para el bien de la familia. El padre Miguel, figura respetada en la comunidad, un hombre que debería ser un guía espiritual, un protector, se transformó en mi verdugo. El abuso, perpetrado bajo el manto de la santidad y la necesidad, dejó una cicatriz imborrable en mi alma, una mancha que ni todos los ritos sagrados del mundo podrían borrar. Aquel acto horrendo no fue solo un momento de dolor físico, fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi existencia, rompió mi inocencia en pedazos diminutos, esparció la confianza que tenía en aquellos que deberían amarme y protegerme. La traición de mi propia madre, la complicidad silenciosa de una figura religiosa que todos veneraban, fueron un golpe devastador. El secreto, pesado y sofocante, fue guardado bajo 7 llaves, silenciado por el miedo a las represalias, por la vergüenza que me carcomía por dentro y por la creencia de que nadie me creería si me atrevía a hablar. Yo era una niña, y mi voz era demasiado débil para ser escuchada en un mundo dominado por adultos y por secretos velados. El impacto de este problema fue abrumador. Mi vida cambió de la noche a la mañana. La Elena alegre y llena de vida, que jugaba con muñecas de trapo y recogía flores en el campo, desapareció. En su lugar surgió una niña silenciosa, con ojos asustados y un corazón pesado. Me sentía sucia, rota, como si mi alma hubiera sido arrancada de mí. Con cada mirada que cruzaba con mi madre, sentía el peso de su culpa y de nuestro secreto compartido. El miedo de que el padre pudiera acercarse nuevamente era una sombra constante, impidiéndome vivir plenamente, confiar, amar. El trauma me llevó a un lugar de aislamiento. Me alejé de todo y de todos, refugiándome en un silencio que para Dishikamant era más ruidoso que cualquier grito. Las pesadillas se convirtieron en mis compañeros nocturnos, reviviendo incesantemente los horrores de aquel día. La desconfianza en relación con la autoridad, especialmente la religiosa, se arraigó profundamente en mí. Veía hipocresía en cada sermón, en cada rostro que veneraba al padre. La fe,
Antes un consuelo, se transformó en una fuente de dolor, un recordatorio constante de la crueldad que podía esconderse detrás de la devoción. Mi infancia fue manchada por esa oscuridad. Los juegos con esperanza, antes llenos de risas, se hicieron más raros, más forzados. Ya no podía encontrar alegría en las cosas simples. Mi cuerpo pequeño cargaba un fardo invisible, pero pesado, que me encorvaba y me hacía envejecer antes de tiempo. Sabía que algo fundamental en mí había sido robado, y el dolor de esa pérdida era un abismo sin fondo. ¿Cómo puede una niña procesar algo tan monstruoso? No podía, y por eso el dolor se transformó en un veneno que lentamente me consumía. La vergüenza era una celda que me aprisionaba. La sociedad, el pueblo, las tradiciones, todo me decía que aquello era un secreto que debía cargar sola, que yo era la culpable, de alguna manera. El silencio de mi madre solo reforzaba esa idea. Creía que, si hablaba, traería aún más desgracia a nuestra familia, que sería juzgada, maldecida. Entonces, me tragué mis gritos, mis lágrimas, y guardé el dolor en un rincón oscuro de mi alma, donde nadie podría verlo ni siquiera yo. El impacto del abuso fue más allá de mí. Afectó mi relación con mi madre, transformando el amor filial en una mezcla compleja de dolor, resentimiento y una extraña compasión por su debilidad. La veía, también, como una víctima, manipulada y desesperada, pero no podía perdonar su acto de entregarme. Nuestra casa, antes un hogar de risas y calor, se convirtió en un lugar de sombras, donde cada mirada intercambiada entre nosotras llevaba el peso de un secreto doloroso. La atmósfera era pesada, sofocante, y el eco de aquel día parecía llenar cada habitación, cada rincón de nuestra pequeña vida. En la inocencia perdida era una herida abierta que se infectaba con el tiempo, convirtiéndose en un dolor crónico. Intentaba que mi Flerm pasar desapercibida, para que nadie pudiera ver la suciedad que sentía en mí. Mi cuerpo, antes un templo infantil, se convirtió en un recordatorio constante de lo que había sucedido. Me encogía, me escondía y deseaba ser invisible para el mundo. Aquel día me robó la capacidad de ser niña, de soñar sin miedo, de confiar en el amor incondicional. El padre Miguel continuaba su vida, intocado, venerado. Su poder sobre la comunidad era inquebrantable, y su reputación impecable. Él seguía predicando sobre moral y buenas costumbres, mientras la oscuridad de sus actos permanecía escondida bajo el manto de su supuesta santidad. Su presencia en el pueblo era un constante recordatorio de mi trauma, un fantasma que encontraba en cada esquina, en cada misa, en cada mirada de los fieles. Él era el lobo con piel de cordero, y yo era la oveja marcada, viviendo en un rebaño que lo adoraba. Mi vida se convirtió en una existencia de pesos y medidas, cada momento analizado en busca de peligro. Vivía en constante alerta, mis nervios a flor de piel. La alegría se convirtió en un sentimiento raro, casi prohibido, y la ligereza de la infancia fue reemplazada por una seriedad precoz. Lo que más deseaba era poder respirar hondo sin sentir el olor del miedo, sin la sensación de estar atrapada en una telaraña invisible. Pero el problema central de mi vida, el abuso y la traición, eran cadenas que me ataban, impidiéndome volar, vivir de verdad, ser libre. Aquel trauma era el nudo central que enlazaba todos los otros problemas de mi vida. Me impedía formar lazos verdaderos, abrirme al mundo. Vivía en una burbuja de protección autoimpuesta, con miedo a lastimarme de nuevo. La sombra del padre Miguel y la complicidad de mi madre se cernían sobre mí como una nube oscura, transformando cada día en un desafío, cada respiración en un esfuerzo. El problema era tan profundo, tan arraigado, que parecía imposible de resolver. Una herida que sangraría para siempre en mi corazón. El trauma del abuso y la traición materna se convirtieron en el fardo silencioso que yo cargaba. Un ancla invisible que me arrastraba a las profundidades de mi propio dolor. Crecí con el peso de aquel día sobre mis pequeños hombros. Una mezcla corrosiva de dolor, culpa y una rabia silenciosa que ardía lentamente en mi pecho. Esa rabia, a menudo dirigida a mí misma, me
hacía revivir las pesadillas incesantemente. Me despertaba con sudores fríos, con el corazón acelerado y la sensación de estar atrapada, de nuevo atada y impotente. Esa era mi realidad nocturna. Una tortura que se repetía y que, de día, se transformaba en una desconfianza profunda en relación con todo y con todos, especialmente con aquellos que ostentaban cualquier tipo de poder o autoridad, principalmente los religiosos. Mi hermana Esperanza, aunque fuera más joven, percibió el cambio en mí, la Elena que se cerró, que se encogió, que dejó de reír con la misma intensidad. Sus ojos, tan observadores, notaban mi silencio, mi ausencia de alegría, el modo en que yo evitaba la mirada de nuestra madre y del padre Miguel. Era solo una niña, pero su sensibilidad era tanta que le permitía sentir la sombra que se cernía sobre mí, incluso sin entender su origen. Esperanza no aceptaba mi tristeza, no aceptaba el dolor que yo cargaba, y eso encendió en ella una llama, una curiosidad ardiente que la llevó a investigar, a buscar respuestas a lo que me había transformado en una versión tan pálida de mí misma. Poco a poco, con una paciencia y una perspicacia que no correspondían con su edad, Esperanza comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Notaba el comportamiento extraño de la madre, las miradas furtivas que intercambiaba con el padre, los cuchicheos que cesaban cuando nos acercábamos. Percibía mi silencio perturbador, que era como un grito ahogado para ella. La rabia de Esperanza se encendió, transformándose en una sed ardiente de justicia. No era una rabia ruidosa, sino una furia silenciosa y determinada, que se solidificaba con cada nueva observación, con cada pista que encontraba. Se convirtió en la sombra protectora de Elena, una fuerza implacable que no descansaría hasta que los responsables de mi dolor pagaran. Incluso si ella aún no sabía quiénes eran o lo que habían hecho. Aún adolescente, Esperanza comenzó su propia investigación, actuando con una valentía que me llena de orgullo hasta hoy. Se acercaba a los vecinos, escuchando los chismes, los murmullos que circulaban sobre el padre, sobre las ayudas que ofrecía a las familias más pobres, a cambio de favores. Recopilaba información y testimonios susurrados, pequeños fragmentos de verdad que, juntos, comenzaban a formar un cuadro aterrador. Enfrentaba el miedo y la presión de la comunidad, que veneraba al padre como un santo. La gente hablaba de él con reverencia, con un temor casi religioso, y cuestionarlo era como cuestionar la propia fe, un tabú en nuestro pueblo. Nuestra madre, consumida por la culpa y la desesperación, intentaba silenciar a Esperanza. La oía por la noche, suplicando que mi hermana se detuviera, que no se metiera en problemas, que olvidara lo que había visto en mí. La voz de mi madre era una mezcla de miedo y arrepentimiento, un lamento que cortaba el aire, pero la determinación de la joven Esperanza era inquebrantable. Cuanto más intentaba mi madre detenerla, más fuerte y resuelta se volvía. Ella veía el dolor de la madre, pero su lealtad a mí, su sed de justicia, era mayor que cualquier miedo o advertencia. Esperanza estaba en una misión y nada la detendría. El conflicto se intensificaba a medida que Esperanza cavaba más profundo. Descubrió historias de otras niñas, de familias que también habían sido ayudadas por el padre, siempre bajo la condición de secreto. Los patrones eran aterradores, las similitudes, innegables, la red de mentiras y manipulaciones del padre Miguel se revelaba lentamente, y Esperanza, con su mente afilada, unía los puntos, comprendiendo la extensión de la crueldad detrás de la fachada de santidad. Cada descubrimiento alimentaba su furia, transformándola en una fuerza imparable, un verdadero volcán a punto de entrar en erupción. Mientras Esperanza avanzaba en su búsqueda, yo, Elena, permanecía atrapada en mi mundo de sombras. Mi vida se resumía en sobrevivir, en pasar desapercibida. El dolor era una compañera constante, y la esperanza de algún día liberarme de él parecía un sueño distante. Veía a Esperanza transformarse, de niña guerrera, y sentía una mezcla de admiración y pavor. Admiraba su coraje, pero temía las consecuencias de sus acciones. Al fin y al cabo, estábamos tratando con un hombre poderoso, intocable, y con una comunidad que se negaba a ver la verdad, prefiriendo la ceguera de la fe.
La rabia de Esperanza no era ciega, era calculada, metódica, estudiaba al padre, sus hábitos, sus... Bill hablaba con las tías más chismosas, con los borrachos de la taberna, con cualquiera que pudiera haber visto u oído algo. Su juventud y su apariencia inocente eran sus mayores armas, permitiendo que la gente bajara la guardia y revelara secretos que jamás le contarían a un adulto. Era una investigadora nata, con un olfato para la verdad que era aterrador para su edad. Y con cada nueva información, el retrato del padre Miguel se volvía más sombrío, más monstruoso. La prisión de la comunidad era inmensa. El padre era el benefactor, el proveedor, el hombre de Dios, aunque cualquiera que se atreviera a cuestionarlo era visto como un hereje, un enemigo de la fe. La gente tenía miedo de su influencia, de su poder. Esperanza sentía esa resistencia, esa barrera de silencio y devoción. Pero eso no la detenía. Solo la impulsaba a ser más cautelosa, más astuta. Sabía que la verdad era un arma poderosa, pero que debía ser blandida con sabiduría para no volverse contra nosotras. Jugando un juego peligroso, y yo temía por su vida a cada nuevo paso que daba. Para Esperanza, mi dolor no era solo mío, era el dolor de ella también. Internalizó lo que pasó, y su búsqueda de justicia se convirtió en un viaje personal, una forma de curarme, de devolverme la vida que me fue robada. No me veía como una víctima, sino como una sobreviviente, y haría todo lo posible para que yo pudiera, finalmente, respirar en paz. Y ese lilted inquebrantable, ese amor feroz, era lo que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando las cosas parecían imposibles, incluso cuando el miedo intentaba paralizarla. El silencio que antes me protegía ahora me sofocaba. Ansiaba un fin para aquella pesadilla, una resolución que me permitiera, finalmente, descansar. Pero estaba paralizada por el miedo, por la vergüenza, por la creencia de que nada podía cambiar. Esperanza, sin embargo, era mi voz, mi fuerza. Mi esperanza se negaba a aceptar la resignación, a conformarse con la injusticia. Era la prueba viva de que el espíritu humano puede ser increíblemente fuerte, incluso ante la más profunda oscuridad. Cada día veía a mi hermana crecer, no solo en estatura, sino en propósito. La niña dulce y alegre se transformaba en una mujer determinada, con una mirada que prometía justicia. Se dedicaba a descifrar los secretos, a desvelar la verdad, a exponer la podredumbre que se escondía bajo la superficie de nuestro pueblo. Mientras yo retrocedía, ella avanzaba, incansable, impulsada por un amor que trascendió el dolor y la transformó en una búsqueda implacable de retribución. Aquel conflicto que comenzó en mi cuerpo infantil se había extendido al alma de mi hermana, y ella estaba lista para luchar. La tensión entre mi madre y Esperanza crecía cada día. Mi madre, desesperada, intentaba protegerla de las consecuencias de sus acciones, sin darse cuenta de que la mayor protección que ella me podría haber dado era haberme defendido del padre. Esperanza, por su parte, no se doblegaba. Era como una roca contra todas las objeciones. Yo observaba en silencio, espectadora de una batalla que era mía, pero librada por mi hermana. Aquel momento crucial era un grito ahogado que encontraría su voz. Esperanza planeó cada paso con meticulosidad. Revisaba las pruebas, organizaba los testimonios, pensando en cómo presentar todo para que nadie dudara. Su mente brillante, antes enfocada en juegos, ahora estaba volcada en la justicia. Sabía que necesitaba ser perfecta, sin fallas, pues el destino de muchas vidas dependía de ella. La veía a la luz de la vela, con papeles y anotaciones, sintiendo la fuerza de su presencia, la determinación que emanaba como un aura de coraje. La situación llegó al punto en que Esperanza decidió que no habría más escondites. Expondría al padre públicamente durante la misa de domingo, delante de todos los fieles. Era audaz, peligroso, pero la única forma de garantizar que la verdad llegara a todos. La tensión era palpable en los días que precedieron a aquel domingo. Cada comida era un silencio pesado,
Cada mirada intercambiada llevaba el peso de la decisión de Esperanza. Sentía una mezcla de terror y una extraña esperanza. La luz rompería la oscuridad. En aquel momento, la resignación de toda una vida se transformó en acción, el silencio en un grito a punto de ser soltado, y el dolor en fuerza. Esperanza ya no era la niña protectora, era la guerrera de la verdad, sin miedo a las consecuencias. Su decisión no era solo venganza, era liberación de almas aprisionadas. Yo, a la sombra del trauma, sentí una chispa de coraje encenderse en mí, inspirada por su valentía. Era el comienzo del fin de una pesadilla y el inicio de una nueva fase para la cura. Mi madre, a pesar del miedo y la culpa, comenzó a cooperar con Esperanza. Proporcionó más detalles, confirmó eventos y se convirtió en una testigo crucial. La redención, para ella, comenzó allí, en los momentos de confesión y aceptación. Veía en Esperanza la fuerza que no tuvo y sentía que contribuía a mi liberación y la de otras víctimas. Era un camino doloroso, pero necesario para su propia paz. Y quién sabe, un día, tener mi perdón. La verdad por fin estaba saliendo a la luz. La venganza de Esperanza no fue un acto impulsivo, sino una serie de acciones calculadas, tejidas con la precisión de un bordado antiguo, que desmantelaron la reputación del padre Miguel. Mi hermana, con la valentía que me faltó por años, usó cada información que recopiló para exponer al padre. Public reveló la hipocresía y la crueldad detrás de su fachada de santidad, deshilachando la red de mentiras. La veía, de lejos, contándolo todo, sin miedo, a las personas que antes lo reverenciaban. Una escena que me traía una mezcla de alivio e incredulidad. Al fin y al cabo, la verdad, tan esperada, finalmente llegaba para todos. La comunidad, chocada e incrédula, escuchó las palabras de Esperanza con asombro. Un murmullo se extendió, y los ojos antes ciegos por la fe comenzaron a ver. La verdad, la gente fue forzada a confrontar la crueldad que se escondía en su propio pueblo. El padre, antes intocable, fue desenmascarado, sus acciones expuestas a la luz del sol de Oaxaca. No hubo forma de negarlo. Las pruebas eran irrefutables. Y su castigo, aunque no me devolviera la infancia, fue un alivio para mi alma y para la de tantas otras víctimas que él había herido. Un paso esencial para la cura colectiva. Nuestra madre, incluso sin mi perdón completo, encontró un camino para la redención a través del apoyo a la denuncia de Esperanza. Testificó con la voz embargada, pero con dignidad, confirmando cada detalle. Lloró, pidió perdón, y la vi, por primera vez en años, como una mujer arrepentida, intentando redimirse. Su dolor era palpable, pero su coraje al posicionarse contra el hombre que la manipuló fue crucial para nuestra familia y para la cura de todas las heridas, incluso las más profundas, mostrando que la verdad, por más dolorosa que sea, es un camino hacia la liberation. La resolución no trajo una paz de película, de esas con final feliz. Fue un alivio amargo, una tranquilidad que solo llega después de una tormenta devastadora. Yo, Elena, ahora anciana, finalmente sentí el peso del pasado disminuir, como si una piedra gigante hubiera sido retirada de mi pecho. La venganza de mi hermana no borró el dolor, pero trajo una forma de justicia que nunca pensé que vería. Y esa justicia me permitió, por primera vez en décadas, respirar sin el fardo aplastante del secreto, sin el peso de la vergüenza que me sofocó por tanto tiempo, permitiendo un nuevo aliento para mi alma. Aquel peso que cargué por tantos años era como un fardo invisible, presente en mis hombros, encorvándome a cada paso. Cada nuevo día sentía el dolor del recuerdo, el vacío de la inocencia robada. Pero con la verdad expuesta, con el mal desenmascarado, algo en mí se calmó. No era la paz plena, pero sí una tregua. Era la sensación de que la justicia había sido hecha y que mi voz, a través de Esperanza, había sido escuchada. Era un nuevo amanecer, un soplo de aire fresco en una vida que parecía condenada a la oscuridad, y la certeza de que la lucha valió la pena. La venganza de mi hermana, aunque dolorosa, fue un acto de amor, un amor feroz, incondicional, que la impulsó a enfrentar peligros y luchar por mi libertad. Fue la única manera de liberarnos del pasado
de romper las cadenas de un trauma antiguo y profundo. Esperanza, en su furia justa, me mostró que la fuerza de una hermana puede mover montañas y que el amor puede ser el mayo ere catalizador para la justicia, incluso en las circunstancias más sombrías, donde la esperanza parecía haber desaparecido para siempre. Mi viaje de crecimiento fue lento y doloroso. Del silencio resignado, caminé hacia la aceptación de la verdad y, finalmente, hacia la liberación del pasado. No fue fácil, pero cada paso de esperanza me curaba un poco. Su fuerza me hizo creer que la paz era posible, que yo merecía vivir sin el fardo. Y ahora, mirando las montañas, siento una serenidad que nunca imaginé, una sensación de que, finalmente, puedo descansar y encontrar un merecido reposo. Todavía hay días en que la sombra del pasado me visita, pero ahora la encaro de frente. La diferencia es que no estoy sola. La memoria de esperanza, su valentía, su furia protectora, me acompaña. Ella me enseñó que no necesitamos ser víctimas de nuestro pasado, que podemos luchar por nuestra verdad y encontrar nuestra propia justicia. Mi historia es la prueba de que la vida, incluso después de grandes tormentas, puede florecer, y que la resiliencia habita en nosotros, esperando para manifestarse. La vida en el pueblo cambió después de la exposición del padre Miguel. La gente, antes bajo el velo de la hipocresía, comenzó a cuestionar, a hablar, a curar. La verdad, dura, sirvió como un catalizador para el cambio, para la limpieza de un mal arraigado. No fue fácil, hubo dolor, pero el aire se volvió más ligero, más puro. El amor y la furia de esperanza no solo me liberaron, sino que también liberaron a nuestro pueblo de una oscuridad que lo cegaba. Y la fe verdadera, en el amor y en la justicia, pudo ser restaurada. Aprendí que el perdón, quizás, no es para el otro, sino para nosotros mismos. Perdonar a la niña que fui por haber sufrido tanto, perdonar a mi madre por su debilidad y perdonar al mundo por sus injusticias. No se trata de olvidar, sino de aceptar, de convivir con las cicatrices y transformarlas en marcas de fuerza. Mi historia, contada aquí, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la fuerza en el amor entre hermanas y de la importancia de luchar por la verdad, no importa cuán difícil sea el camino. Y así, mi viaje, que comenzó en dolor y traición, termina en un atardecer de paz. La furia de esperanza, que fue un grito de dolor, se transformó en un canto de libertad. Yo, Elena, la niña atada, la mujer que cargó un secreto, soy ahora un alma que respira libremente, gracias al amor incondicional de mi hermana. Que mi historia sea un recordatorio de que la esperanza existe, incluso en los valles más sombríos, y que la verdad, por más dolorosa que sea, es el primer paso para la cura, y sobre todo, que el amor, incluso el más feroz, es la fuerza más poderosa que existe. Si mi historia ha tocado tu corazón y te sientes fortalecido por ella, por favor, suscríbete al canal y deja un comentario. Tu conexión me muestra que mi viaje valió la pena y que podemos construir una cadena de apoyo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.